esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Andoni Canela, es fotógrafo y realizador de documentales y publica este libro que está aquí, tan bonito, Territorio Lobo, en el que recoge años de imagen. Bueno, bienvenido, lo primero, Andoni, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días, encantado. El libro pesa porque tiene mucho contenido, está muy chulo, hay muchas fotos, sí. De años. ¿Cuántos años vienen pues, aquí? En mi caso, las fotos sobre todo son de los últimos 5 años, pero hay hasta 30 años de experiencias y algunas fotos de hace 30 años en toda la península ibérica, fotos de lobos y de otras especies y paisajes. Bueno, son retratos, digamos, o ha retratado a los lobos en su hábitat natural, sí. Y esto, claro, requiere de un proceso, no es llegar a la ya está, pum, sonríe, ¿no? Al lobo. No, efectivamente, los lobos son muy esquivos, como todo el mundo sabe, son esquivos por muchos motivos. Y para fotografiarlos en este caso, pues he utilizado la técnica principal, que es la de unos teleobjetivos, los mismos que se ven en los campos de fútbol, objetivos muy potentes, y me pongo desde una zona alta, de una ladera a otra, a esperar a que pasen. Puedo estar a veces hasta medio kilómetro, 1 kilómetro, y es la manera en la que no te escuchan, sobre todo no te huelen, que tienen un sentido del olfato muy grande. Entonces puedes documentar haciendo pues, su día a día sin ninguna intrusión por tu parte. ¿Te imagina usted como esas películas antiguas del oeste, los exploradores indios, ¿no? Mirando el viento y todo, dónde colocarse, porque supongo que hay que elegir bien el sitio, porque si no es perder el tiempo. Pues es que es así, o sea, sigues huellas, ves rastros, también luego comentamos las cámaras estas de fototrampeo, que tienes que rastrear, como decías, fue como los rastreadores, y cuando te colocas el viento sobre todo, tienes que ver la orientación y luego estudiar el terreno y anticipar lo que los lobos pueden hacer para ver por dónde pueden ir y colocarte en una posición que te dé ventaja fotográficamente. ¿Y mucha labor con los paisanos, con la gente del territorio? Sí, pues son 30 años de fotos, pero estos últimos 5 años, pues yo cada 2 o 3 meses he estado viviendo y me he quedado en casa de ganaderos, que tengo amigos, buenas amistades, a veces hasta también tengo algún amigo cazador y no he tenido problema, lo mismo que he estado con algún amigo en zonas rurales que también pues son más conservacionistas. Yo creo que aparte de los extremos, que es lo que más llega, digamos, a los medios de comunicación, hay posturas bastante más intermedias que pueden coexistir. Ya me ha abierto usted el melón de la polémica o la... Sí, polémica o la problemática del lobo. ¿A usted qué le parece? ¿Hay que cazarlo, no hay que cazarlo? A ver, yo lo que creo que hay que reconocer, hay que hacer yo creo que cazarlo, o sea, la caza deportiva del lobo no tiene ningún sentido y yo creo que hasta la mayoría de cazadores... Bueno, ahora lo llaman con ambigüedad, no sé si le llaman eliminación selectiva o extracción selectiva de ejemplares. Bueno, lo que había antes en Asturias y en otras zonas, el que se pueda haber un control en algunas zonas conflictivas, digamos, en mi opinión, si eso se hace bajo criterios técnicos, pues no tiene que ser tabú. Si en unas zonas hay pues una problemática excepcional y se han tomado las medidas para evitar esos ataques y los técnicos pues consideran que no hay otra manera, yo por mí no tengo problema, porque pues hay muchísimas manadas de lobos que viven en zonas donde la conflictividad es mínima y donde pues hay mucho ciervo o corzo y no tienen problemas, ¿no? En zonas incluso de llanura esteparia cerealista donde comen hasta conejos, topillos, para los agricultores están contentos y ahí... Sí, eso es más Castilla y León, me imagino. Sí, Castilla y León. Bueno, el lobo es que está en muchísimos sitios, sí. ¿No? Y luego, efectivamente, están en zonas donde el consumo es ganado doméstico, en un tanto por ciento muy alto, ¿no? Como algunas zonas de Asturias. Esas son zonas complicadas. En algunas las medidas funcionan un poco, en otras, y yo he estado en Asturias, en Galicia, en Castilla y León, en lugares donde hay ataques, pero se están pagando los daños y los ganaderos asumen esos ataques, esas compensaciones, y no hay gran problema. Y luego están las zonas de guerra en las que los ataques son reales, pero la bola y la conflictividad, en mi opinión, se alimenta de algo que no es un tema económico. Se utiliza al lobo pues, como pues, una moneda de cambio en cosas mayores que tienen que ver con la política, el poder y los intereses, como a veces pues, también pasa con los incendios. Entonces ahí el lobo es víctima, aunque también hay ataques, sin negarlos. Y también es algo cultural, quizás, el lobo, porque es parte de... Sí. Parte de España, de siempre. Es que no hay más que ver la toponimia de los lugares. Es que es curioso que en toda España tienes nombres de lugares, de montañas, de pueblos con lobo, ¿no? En mi caso, el libro se llama Territorio Lobo y empieza con paisajes, como has visto, y acaba con paisajes. Y retrata toda España, esos paisajes del lobo, ahora está en 15 provincias y luego Portugal, ¿no? Y en mi caso, el comienzo del libro empieza en Pirineos. En Pirineos
se intentó eliminar al lobo por todos los medios, no se consiguió hasta que a comienzos, la primera, segunda década del siglo XX, con la estricnina se mataron a todos los lobos y se eliminaron de Navarra, de Aragón, de Cataluña y de Francia, mataron a todos los lobos. Esto, un siglo sin lobos. Y a comienzos de los 2000 aparecieron los primeros lobos, todo el mundo pensaba que habían llegado pues, de Aragón, de Soria, de La Rioja, de las zonas más cercanas, y esos lobos habían llegado desde Italia. O sea, cogieron muestras de ADN, habían cruzado los Alpes. Sí, lo leí hace poco eso. Se fueron estableciendo en diferentes zonas del sur de Francia y de manera natural. Nadie los soltó en helicóptero, cuando a veces en helicóptero, no. Vinieron de manera natural y se han instalado en el Pirineo francés, en el Pirineo catalán y el de aragonés. Pero llegaron de manera natural desde Francia, ¿no? Y el lobo se extinguió de toda Europa occidental. No había lobos ni en Francia, ni en Suiza, en Alemania, en Países Bajos. En los últimos 20 o 30 años ha regresado de manera natural. Y esa expansión también la ha habido sobre todo hacia el sur de España. Entonces también hay que reconocer que haya habido en las últimas 2 o 3 décadas avance en el número de lobos, porque esos no existían. Y luego en otras zonas donde había lobos, pues ha habido pequeños avances, pero plagas tampoco hay que, porque los lobos es un depredador apical, que ciervos puede haber plagas y otras especies, conejos, topillos, pero lo que hace el lobo pues es controlar. Entonces no hay una plaga, ¿no? Otra cosa que también me gustaría, que últimamente en las entrevistas sobre el libro me están diciendo, lo de los posibles ataques. Eso cualquier paisano que vive en el mundo rural sabe que un lobo sale huyendo. Yo he tenido cerca, sí. Un lobo no va a atacar a ningún niño. O sea, no hay casos en todo el siglo aquí y desde hace, un único caso hace 50 años que hubo es imposible que un lobo ataque a una persona, eso ni a una persona ni a un niño. Eso también es importante decir. Ganado sí, pero personas no hay peligro. Sí, la fauna salvaje suele tenernos más miedo a nosotros que nosotros a ellos. Claro, sabes que suele ser así. Ven y salen por pasa patas. También con los osos, aunque también ha habido ataques de osos, etc. Es diferente, pero el lobo, un ataque de un lobo a una persona es imposible. Al final se trata, contando usted cómo cuenta cómo llegaron hasta Pirineos los lobos de Italia, de alguna manera impedir su crecimiento es como ponerle puertas al mar, quizás. Es muy difícil, los lobos son muy inteligentes. Impedir su crecimiento e impedir las zonas que atacan al ganado que no los ataque. O sea, hay medidas que algunas funcionan, pero no son infalibles. Lo que pasa es que hay que poner todas las medidas para evitar que te ataquen lo mínimo. Pero los lobos son muy inteligentes y tienen la capacidad de adaptarse a todo tipo de hábitat. Están desde zonas de alta montaña de 2.600 metros al nivel del mar, zonas de estepa y también de alimento. Comen absolutamente de todo. En algunos casos es ganado, pero en otros utilizan todos los recursos posibles. No quiero banalizar el problema que suponen los lobos para los ganaderos, en este caso en Asturias, pero preparando la entrevista creo que usted tiene cifrados más o menos cuántos lobos hay en España y tampoco son una barbaridad. No, los censos, eso depende de los censos de las comunidades y el número de manadas que últimamente se han pasado los censos, y entonces se está estimando alrededor de 350 manadas, dependiendo del número de manadas. Se sigue hablando más o menos aproximadamente de los mismos lobos que había hace unos cuantos años. O ha habido un crecimiento en Castilla y León, que es la zona, de un 8%. O sea, no ha habido sí que ha crecido, pero no ha crecido espectacularmente. Oiga, ¿y por qué el lobo? ¿Por qué el lobo? Sonríe usted, claro. Bueno, porque... Luego, ha visto muchas cosas en la naturaleza, pero sí. ¿Por qué el lobo? Bueno, y es verdad, porque yo hice un primer libro sobre el lobo hace, ya creo que fueron 12 años, pero luego hice uno sobre el oso pardo cantábrico, la recuperación, hice otro sobre el lince, porque he trabajado durante años con el lince, el águila imperial, muchas especies, pero con el lobo he vuelto porque es un animal que tiene un comportamiento. Ahí hay en el índice del libro una descripción, si echas un vistazo, los 12 capítulos, pues estas palabras, pues el hombre puede ser social, es social, es expresivo, es familiar, sí. es tenaz. ¿Cómo así? No sé si se podrá ver. Es inteligente, es oportunista, nocturno, cazador, esquivo, adaptable. Todo esto es el lobo, pero es el hombre también. Entonces compartimos pues muchas cosas con, lo ve con más los cercano, lobos. ¿no? Digamos, se parece a nosotros. Se parece mucho. Viven en grupos, en manadas, es un grupo familiar, es un grupo social. Vive como nosotros, es inteligente, es hábil, se adapta a todo, es cazador, domina. O sea, que tenemos mucho. El de la persona es nocturno también. Y también es nocturno, exacto, y oportunistas. Hay de todo.
¿Es hipnótico también? Hipnótico. No sé. Bueno, yo tengo amigos, compañeros y de trabajo de otros que tienen, que digamos que su pasión es desmedida, es hipnótica. Para mí no es mi animal favorito. Mi animal favorito es con el que estoy trabajando durante un tiempo. Ahora, hace poco estuve con las panteras y el último era el leopardo de las nieves y fue que no mi animal favorito, pero me apasionó por el leopardo de las nieves. Ahora me he vuelto a apasionar con el lobo, pero mi pasión es con la naturaleza en general, y el lobo sí que representa, pues bueno, el más esquivo, más misterioso, más hábil. Hay otras especies que también son interesantes, pero tiene mucho atractivo, y luego a nivel cultural pues está presente en la literatura, en la cultura, en el folclore. Ahí vas hablando a las aldeas con los paisanos y bueno, es verdad que en algunos casos pues hay una manía o un odio hacia el lobo pues por el daño que lo ha hecho. Antes no habían ayudas, entonces si unos lobos te mataban tus ovejas o tu ganado y no tenías nada más, pues claro, ¿qué vas a pensar del lobo, ¿no? Ahora yo creo que el camino está en buscar un consenso que se pueda coexistir y reconociendo ambas partes el problema para que se pueda avanzar. Mire, antes se repasaba usted la técnica, digamos, que había utilizado para retratar a estos lobos en este libro, y yo me apuntaba una que no sé si la dijo, pero creo que debe ser fundamental en esto, ¿no? La paciencia. Bueno, eso es. Sin eso imposible. No, esa es la principal, Es la principal porque además en las zonas donde hay muchos lobos puede ser que el tanto por ciento de veces que veo un lobo y lo puedo fotografiar es una de cada 10. O sea, yo salgo 10 veces al monte, normalmente voy antes de que salga el sol, o sea, de noche, me coloco en una zona, pero llego de noche pues para que no me vean, no hacer ruido, y espero. Y igual de 10 veces, pues una o dos logro ver a los lobos con algo de luz para poder fotografiarlos. En ocasiones, ahora utilizo, pues a veces me ayudo de unos prismáticos térmicos que me permiten ver en la oscuridad, y muchas veces veo que hay actividad y que justo cuando sale el sol se quedan quietos, porque hay muchos lobos que se mueven solamente de noche. Por eso, pues en los pueblos dicen que hay muchos, pero luego tampoco ves muchas imágenes, porque se mueven de noche, ¿no? Y también... Sí, nosotros no tenemos muchas imágenes en archivo, por ejemplo. Nos cuesta mucho, siempre estamos repitiendo el mismo lobo. Porque es muy difícil verlos y es muy difícil observarlos. Tienen un comportamiento nocturno en algunas zonas que es prácticamente solo nocturno, amanecer o atardecer. De hecho, hay fotos térmicas también, no sé si se llaman así. Sí, o sea, la cámara térmica lo que hace es que cuando está todo frío, depende de cómo la tengas configurada, el paisaje es negro, todo es negro. Y si hay una fuente de calor, pues te aparece blanco o tonos de grises. Hay una imagen que se ve incluso las venas, en este caso está bastante cerca. Y te permite, pues bueno, ver los movimientos, que luego tienes que saber identificar si es un jabalí, si es un corzo, y te permite también fotografiar, ¿no? Bastante cerca, ¿cuánto es? Pues yo los lobos que he tenido cerca los he tenido con la distancia que estamos tú y yo, y de hecho una vez, curiosamente, iba con mi hijo que tenía 9 años, íbamos caminando por un sendero a una ruta de montaña al mediodía, o sea, no estábamos buscando lobos, estábamos en una zona de lobos, pero era el mediodía, fuera de la época de cría, y íbamos caminando, iba mi hijo delante a 1 metro y le salió un lobo a 2 metros, que estaba durmiendo encamado en unas escobas, y salió, el lobo miró para atrás, vio que éramos 2 humanos y se fue corriendo. Como estas he tenido varias veces, a 2-3 metros, siempre sorpresivas para el lobo y para mí, porque es absurdo que me intente acercar a un lobo tan cerca, porque en cuanto me vea se va a ir, y él nunca se va a acercar a una persona. ¿Para qué? Lo único que puede salir es perjudicado, pero a veces el viento, las condiciones, hace que los encuentres. Y no sé, media docena, 8 o 10 veces que he podido ver un lobo tan cerca, no he podido hacer foto ni una vez, porque siempre ha sido muy hábil para salir corriendo y meterse entre los arbustos. Por eso la distancia, cuanto más lejos, más te permite describir. ¿Cómo cuántos lobos habrá fotografiado usted a lo largo de su vida? Pues en este libro contabilicé un poquito, que es una auténtica pasada, y salen más de 300 lobos. ¿Y se sigue emocionando? Sí, es que es emocionante. Me sigo emocionando con el lobo y con otras especies. Tú estás en medio de la montaña esperando ahí una noche, una madrugada de invierno como ahora, pero es que cualquiera que lo vea. O sea, ya he hablado con los paisanos en los textos, ahora comentaré un poquito los textos últimos, por favor, y se emocionan los paisanos. De allí incluso y cuando ven un lobo y te lo explican, porque saben que esos animales son capaces de sobrevivir en condiciones extremas, de buscarse la vida, y hay una admiración. Sí. Aunque también haya cierto odio, ¿no? Decía los textos, porque hay una parte principal de los textos
que, es un libro. Sí, que hacen referencia a este retrato del lobo en cuanto pues, a aspecto social, expresivo, familiar, adaptable. Eso son experiencias de estos 30 años, una fotografía que explico el momento de la fotografía para después pues, hablar de estos digamos, adjetivos que tiene el lobo. Pero luego hay un prólogo de Juan Carlos Blanco que hace una radiografía de cómo está la situación en la península, y luego vienen los textos finales en los que hay pues, varios coautores y que hablan desde zonas geográficas concretas. Pues Pedro Alonso es un especialista, un biólogo que trabaja en Galicia, entonces habla de los lobos de Galicia, y Francisco Álvarez de lo que ocurre en Portugal, David Álvarez aquí en Asturias, Yolanda Cortés era de una cerealista, Gabriel Amprea, bueno, diferentes solamente de esas zonas. Y lo increíble, yo les lanzo 5 preguntas, ahí hago de periodista, también soy periodista, es lo que más trabajo me dio en la edición del libro, y esas 5 preguntas ellos me las responden, y cuando lees lo que dice uno, otro y otro, dices, esto no puede ser. O sea, aquí en esta zona de la Sierra de la Culebra me está diciendo que está estudiando que el 90 y tantos % que comen es ciervos y luego corzo y jabalí, pero a 30 kilómetros el 90% lo que comen es potro y ternero. Pero ¿son los mismos lobos? No, son diferentes manadas. Sí. Pero son diferentes situaciones, se adaptan, y eso, cuando hay un debate y cuando hay también la conflictividad, no se pueden mezclar las situaciones, ¿no? Y en estos textos explican ellos muy bien estas diferentes situaciones. No me desvele más, quien lo quiera que lo compre. Sí, claro, hay que leerlo. En su web, ¿no? Está en librerías especializadas y en mi web, en andonicanela.com, ahí se puede encontrar. Pues Andoni, felicidades por este libro, El territorio lobo, en el que recoge eso, más de 300 lobos, cómo viven, dónde viven, incluso hasta qué comen. Nada, esperamos ver sus próximos trabajos, y yo estoy muy interesado en el leopardo de las nieves. Sí. Pues no. Y habrá una película documental para final de este año, que serán 6 años, todo el trabajo de estos 5 últimos años, más el último, y será una película documental de 90 minutos para final de año, comienzos de pues que viene. tenemos ganas de verla ya. Muchas gracias, Andoni. Muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo. Gracias.